En este video les quiero mencionar los pros y contras de este Smart TV 4K TCL C825, en este caso en tamaño de 55 pulgadas, el cual es un modelo del 2021. El primer pro o aspecto positivo de este televisor es que tiene tecnología de retroiluminación Full Array con mini LEDs y 128 zonas de atenuación local, que si bien no está tan bien optimizada como en otros televisores, aún así pienso que en la mayoría de escenas hace un muy buen trabajo, mostrando casi nada del efecto clouding y muy poca intensidad del efecto blooming. Cabe mencionar que el tamaño de 65 pulgadas cuenta con 160 zonas de atenuación local. El segundo aspecto positivo de este Smart TV es que tiene una cantidad de brillo relativamente alta que puede variar dependiendo de cada modo de imagen, la cual le ayuda a contrarrestar muy bien los reflejos de focos de luz y de luz natural. La experiencia de alto rango dinámico también es muy buena gracias a esta característica. Y cabe resaltar que este televisor soporta HDR10, HLG, HDR10+, Dolby Vision y también por supuesto Dolby Vision para gaming. El tercer pro de este TCL C825 es que cuenta con tecnología de color QLED, con lo cual en cuanto a gama y precisión de colores muestra muy buenos resultados tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. El cuarto aspecto positivo es que cuenta con Google TV como sistema operativo basado en Android 11, y para muchas personas esto es una ventaja principalmente porque van a encontrar una mayor variedad de aplicaciones y además de ser necesario se le pueden instalar archivos APK. Además cuenta con una cámara que puede adaptarse para que pueda funcionar por ejemplo con la aplicación Google Duo. También soporta la función de compartir pantalla junto con la función de Multiview. Y por supuesto cuenta con el asistente de voz de Google. El quinto pro de este televisor es que en el apartado gaming es muy completo, ya que cuenta con dos puertos HDMI 2.1 con soporte para los 120 Hz en 4K, con tecnologías de frecuencia de actualización variables y además Dolby Vision para gaming. Tiene tiempos de input lag que tal vez podrían oscilar entre los siguientes valores, y en la práctica pienso que se desempeña muy bien en esta área. El sexto pro es que tiene un muy buen manejo del movimiento, no solamente en el apartado gaming, sino también al ver contenido a través de aplicaciones de streaming y decodificadores de TV cable, y esto es gracias a que cuenta con la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation, con lo cual lo convierte en una muy buena opción, por ejemplo, para disfrutar del Mundial de Fútbol. El séptimo aspecto positivo de este Smart TV 4K es que tiene una uniformidad de colores grises muy decente, con muy poco efecto de pantalla sucia, con lo cual lo ratifica como una muy buena opción para ver deportes, entre otros tipos de contenido donde en pantalla prime un color en un gran porcentaje. El octavo punto positivo de este televisor es que tiene un buen escalado de imagen, pero recuerden que ningún televisor 4K actual va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. El noveno pro de este TCL C825 es que tiene un sistema de sonido muy potente y sorprendente a la vez, buena fidelidad, muy buenos bajos, muy poca distorsión, y esto es gracias principalmente a que cuenta con un subwoofer integrado y además con tecnología Onkyo. En cuanto a sus contras o aspectos negativos, simplemente cabe decir que sus ángulos de visión no son los mejores porque tiene panel VA, aunque tampoco me parecen tan terribles, pero sea como sea no es la mejor opción cuando muchas personas deban ver su pantalla desde ángulos muy amplios porque experimentarían colores blanquecinos. Y el otro aspecto medianamente negativo es que el sistema operativo Google TV no permite sincronizar el control remoto del televisor con decodificadores de cable. Ya para terminar, les invito a que si el video les gusta, por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.